Bienvenidos al podcast del Archivo Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Mi nombre es Elena García, archivera. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia y la pertinencia del archivo en la Escuela de Arquitectura. Para hablar sobre este tema tenemos al doctor Enrique Vivoni. Buenos días, doctor Vivoni. Elena, buenos días. Y tenemos también a la decana de la Escuela de Arquitectura, Mayra Jiménez Montano. Bienvenida, Hola, decana. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Decana, háblenos un poco de cómo es que usted conoce o concibe el archivo de arquitectura en la escuela. Bueno, yo voy a dar un preámbulo anterior, ¿verdad? Y es que yo entré aquí a la escuela a estudiar en el 86 y fue el mismo año en que se fundó el archivo. ¿Verdad que sí? Así Ave que María. han pasado unos cuantos añitos nada más. Pero, o sea, desde su estudiante, pues obviamente conocí el archivo que estaba en la Escuela Vieja de Arquitectura. Así mismo es. Y estaba este señor ahí desde, obviamente, como fundador del archivo, al que públicamente ahora le agradezco esa iniciativa. Así que muchas gracias y le doy las gracias, ¿verdad? Muy profundas, porque para mí el archivo, primero porque lo conozco desde que era estudiante y ahora que estoy en la administración como decana, siempre he reconocido el valor que tiene. Y para mí es un centro de apoyo a la docencia, a la investigación, ¿verdad? De la arquitectura. Pero yo voy más allá. Yo creo que aunque esté en la Escuela de Arquitectura, es de la Universidad de Puerto Rico. Y aunque esté en la Universidad de Puerto Rico, es del país, porque es el único archivo que está reconocido, ¿verdad?, de documentos y planos arquitectónicos. Así que yo creo que debemos de poner, ¿verdad?, dar el valor que merece, yo creo que a nivel de país, lo que es el ACUPUR. Y yo creo que eso es como una misión, ¿verdad?, una misión que tenemos y que yo sé, y Vivoni más que nadie sabe, y bueno, y Elena, que ha estado casi, yo creo que, ¿cuántos años? Como 20 años, ¿verdad? 20 se cumplen ahora. Wow, Dios mío, me padre el tiempo. Y el archivo tiene 36, 36, ¿verdad? 36 Exacto. años cumple el archivo este año, sí. Exacto. Así que ha sido bien difícil, ¿verdad? Y yo creo que más conoce son ustedes, ¿verdad? De la situación del archivo, pues porque no tiene una asignación de fondos oficial o destinada para el archivo, así que se ha sufrido muchísimo cada vez que se hacen peticiones. Pero está ahí y yo creo que la misión la cumple. Hacen falta recursos, ¿verdad? Y ustedes lo saben, pero yo creo que, de nuevo, es bien importante dar a conocer lo que es la importancia y más que nada la misión que tiene de rescatar los documentos arquitectónicos y sobre todo, ¿verdad?, lo que es la divulgación. Porque aquí hay una escasez, se adolece de investigación en arquitectura, son muy pocos, ¿verdad?, los investigadores en arquitectura, y yo creo que eso hace mucha falta, ya sea desde aquí o desde la academia o investigadores independientes en el país, pero hace falta. Yo creo que entonces, de nuevo, el ACUPUR tiene presencia y se inserta dentro de esas investigaciones. Yo creo que a mí, al principio, cuando se establece el archivo en el 86, era poco la interacción que había con los profesores. Un poco luego, quizás 7, 8, 9, 10 años después que estaba bastante organizada, y particularmente la colección de Henry Klum, cuando esa se pudo... Que llega llegó temprano en el Exacto. 86, pero tardamos como 10 años en catalogar y organizarla, claro. Entonces hubo un compromiso de parte particularmente de diseño, de los profesores de diseño, de empezar a asignar estudiantes a que vinieran al archivo a estudiar, ¿verdad?, las distintas obras. La obra. Y yo creo que ahí eso impactó bastante también en la manera, no solamente por la que era la obra de Klum, que la vemos alrededor de la universidad, sino porque yo siempre he dicho que cuando tú puedes ver un edificio y puedes apreciar muchísimas cosas de él, pero cuando tú ves un proceso de ese edificio, el proceso de diseño, aprendes mucho más. Claro. Y cuando tú ves obra del mismo arquitecto en 20, 30 años de su práctica y ves cómo esa obra va evolucionando,
todavía enseña más en lo que es el proceso de diseño, Claro. ¿verdad? Y lo que es el diseño a través de la vida de un arquitecto. Pero yo creo que también impactó mucho en las clases de historia. Y una de las cosas que siempre se insiste es que es difícil tú ser un profesional sin conocer de dónde tú vienes profesionalmente. Claro, claro. Y ahí es que yo concuerdo contigo, ¿verdad? De que el archivo ayuda a la educación profesional dándole un bagaje. Y una base. Una ¿verdad? base histórica de su profesión. Correcto, histórica y local, ¿verdad? Que contextualiza. Obviamente, eso es otra discusión, ¿verdad? Sobre la arquitectura puertorriqueña, pero sí tenemos aquí obras de arquitectos de Puerto Rico o que han construido aquí en Puerto Rico y que se debe de conocer, ¿verdad? Se debe de conocer y es lo que le da la continuidad a la arquitectura, ¿verdad? Por una parte. Yo doy una clase de técnicas de investigación y ayer precisamente estábamos hablando del archivo. Bueno, el martes pasado ellos vinieron a visitar el archivo para ver, ¿verdad?, todos los recursos del archivo. Y ayer se le dio una asignación, una tarea de ver los planos de Henry Klum. Unos planos en específico de la obra doméstica de Klum. Pero para mí es bien importante porque no es lo mismo que ellos busquen un libro de Klum como una fuente, ¿verdad?, secundaria, que vean los planos originales del arquitecto, e inclusive, aunque no se pueden tocar, ¿verdad?, se tocan con guantes, pero que los vean, que vean el dibujo, que vean la línea, que vean la precisión, y sobre todo en esta generación que es tecnológica y que los dibujos son digitales, que vean ahora esos dibujos a tinta, en tela o en papel, o sea, que vean esa delicadeza, y eso era una obra artesanal, o sea, eso también impacta, no solamente como obra arquitectónica, sino como la representación de la arquitectura y cómo todo eso empieza, ¿verdad?, a hilvanarse en la mente de estos jóvenes, y que vean que hay una historia y que hay una continuidad, que hay un proceso de diseño que está ahí, y que no es de la nada, que ya no solamente se ve no se veía de la pantalla del monitor, sino que, ¿verdad?, había otras experiencias. Y yo creo que es importante eso que tú estableces, porque hay una gran diferencia entre un dibujo en AutoCAD y un dibujo a lápiz o a tinta. El AutoCAD es una herramienta, al igual que el lápiz o una plumilla son unas herramientas, pero el proceso de tú llegar a un diseño a través del papel y de la tinta es muy diferente mentalmente que el proceso que tú llegas a un diseño a través de un teclado o de un mouse. Correcto. Y yo creo que el tú ver, por ejemplo, los planos del Capitolio, o sea, esos son unos que estuvimos hablando con... Te impresionan. Eso es una cosa increíble, la destreza. En francés la palabra el métier, ¿verdad?, que es la disciplina a la cual yo estoy participando. Y yo creo que el enseñarle a estudiantes que solamente están convencido de que es a través de una pantalla, que es a través de la tecnología, que es a través de lo electrónico, que es como yo voy a llegar a mi profesión, toda esta gama de otras alternativas, de una destreza de la mano, ¿verdad? El cómo pensar con la mano, cómo pensar con el lápiz, con la plumilla, es bien importante. Sí, y que es un tema de discusión. O sea, ahora mismo, en este momento, lo hemos discutido en la escuela sobre el uso de las herramientas digitales y más en el proceso de diseño, de cómo realmente piensa el estudiante en el proceso, porque nosotros veíamos una conexión directa, mano, ¿verdad?, ojo y mente, y que, ¿verdad?, ibas dibujando, sketchando, cambiando, alterando, pero ahora tienes un aparato, tienes un teclado, tienes un monitor, y a veces uno dice, bueno, lo que tú te aprendes los comandos, ¿verdad?, no es que sea un proceso difícil, pero es otro paso más adicional que tienes que dar en el proceso de diseño, y que yo creo que a veces digo, bueno, a lo mejor interrumpe el proceso, bueno, será por mi generación, a lo mejor, no sé ellos cómo funcionan, pero es distinto, o sea, es distinto el proceso de diseño, y eso pues yo creo que hay que analizar
analizarlo y ver cómo se da ahora. Pero, de nuevo, que ellos vean, ¿verdad? Esa diferencia que hay entre los dibujos que eran análogos y artesanales a mano versus el dibujo digital, pues mira, es motivo, ¿verdad?, de discusión y de comparación. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante. Y otra cosa que yo creo que el archivo dentro de la escuela ha podido también ofrecerle al estudiante y a los profesores es a través de la difusión que el archivo ha tenido, los textos que se han publicado, los libros que se han publicado, las exhibiciones que se han hecho. Yo creo que, por ejemplo, esa exhibición que se hizo de Henry Klum en el museo, que fueron 10.000 pies cuadrados que se montaron con el material que hay en el archivo, ¿no? Ayuda a los estudiantes poder no solamente venir a ver aquí el dibujo sobre una mesa, sino a ver una secuencia, a ver todos unos contextos, a ver toda una historia de Puerto Rico a través de la arquitectura. Y para mí eso también ha sido un aspecto importante. Sí, yo creo, y de nuevo, yo me voy más allá, ¿verdad? No es solamente para la Escuela de Arquitectura, yo creo que la importancia para el país, para Puerto Rico, que se hagan esas exhibiciones y el éxito que han tenido, porque llevar una exhibición al Museo de Arte de Puerto Rico es un logro, ¿verdad?, significativo para la escuela, para el ACUPUR, porque... Y para el museo. Y para el museo. Fue la primera vez. Para el museo. Fue la primera vez. Fue la primera exhibición de arquitectura. O sea, yo creo que la relevancia va más allá de las paredes de nuestra escuela. Y de nuevo, se tienen que continuar haciendo, se tienen que seguir, porque realmente es donde tú expones lo que es la obra arquitectónica de Puerto Rico. Y han tenido mucho éxito también, ¿ves? Sí. Decana habló de, no lo quiso tocar, pero habló de la importancia de la arquitectura en Puerto Rico, que un poco esa importancia que tendría el archivo en términos de esa arquitectura y cómo impartir esos cursos aquí en la escuela, dándole importancia o pertinencia a la arquitectura en Puerto Rico. Dentro de la visión de la escuela, eso es parte de integral de los cursos dentro del currículo. Sí, obviamente hay un curso de historia de Puerto Rico, ¿verdad? De historia de la arquitectura de Puerto Rico, gracias. Perdón. Sí, gracias. De la arquitectura de Puerto Rico, que se destinó, para arquitectura de Puerto Rico. Pero obviamente en los cursos de diseño hay una cuestión de contextualizar, ¿verdad? Que es súper importante, y de obviamente hasta inclusive reaccionar a los eventos que han sucedido más recientes. Pues ha habido un tweet con los criterios y los conocimientos que se deben de impartir, o por lo menos darle más relevancia. O sea, esto es global, pero es el cambio climático. Pero en Puerto Rico, pues obviamente que nosotros hemos sufrido Irma, María, los terremotos, pues ha habido un cambio en eso, ¿verdad? Y reconocer que tenemos que darle prioridad a la ventilación cruzada, a ventilación e iluminación natural. Otra vez, exacto. Inclusive hasta la materialidad, ¿verdad? O sea, todas esas cosas se están tocando, sobre todo en estos últimos 2 años, y lo debo decir así, porque hemos revisado prontuarios y esos temas se han incluido. Y la intención es enfocar en eso. De hecho, dejar a un lado lo que es una arquitectura de imagen, que a veces no sabemos si es construible o no. Exacto. Y pensar en una arquitectura que está en dibujos, que ¿verdad?, tiene una estética, una espacialidad, pero también hay unas consideraciones estructurales y otras realidades, ¿verdad?, de la integración de los sistemas en la obra arquitectónica. Así que todas esas cosas las estamos reenfocando y reforzando en eso. No es que no existía, ¿verdad? Sería muy irresponsable de mi parte decir que no existiera anteriormente, pero sí estamos reforzando en eso, y lo estamos atendiendo conscientemente. O sea, así, conversando con los profesores en las reuniones, y decir, mira, hay un enfoque en esto que queremos dar, ¿ves? Y de nuevo, entonces ahí es que la CUPUR toma relevancia en que los estudiantes vengan y visiten, vean la obra
obra local, ¿verdad? Las cosas que hemos dejado, por ejemplo, los techos altos, ventanas, celosías, balcón, alero, o sea, todas esas cosas que mucha de la arquitectura, ¿verdad?, de nuestro pasado estaba y que se ha perdido, o sea, entonces se vuelve a revivir. ¿No? Sí, yo creo que hay un componente en el archivo también que no se ha utilizado, pero no creo que se le ha dado la importancia que se le ha dado al dibujo, y es la documentación, las especificaciones que utilizaron en un momento dado, y ahora que estás mencionando lo del cambio climático y los cambios que ha habido, cómo esas especificaciones, ¿verdad? Porque a veces yo me acuerdo que cuando uno trabaja en una oficina, uno cogía una especificación de tanto y le cambiaba el nombre, reciclaba un copy-paste de esto manual. Cómo eso, ¿verdad? Estudios de cómo se ha alterado, ¿verdad? La práctica de la profesión a nivel técnico de un momento dado a hoy día, y cuáles son los cambios que son necesarios. Y quizás, o sea, estudiantes que puedan ver ese edificio, como el Centro de Estudiantes, para decir un edificio, se diseñó con estas especificaciones. Claro. ¿Cómo las especificaciones que se necesitan hoy alteraría ese edificio? Exacto. O sea, cómo estructuralmente o espacialmente o cómo eso. Y lo mismo hay en esa documentación, costos, ¿verdad? Que uno tampoco toma en cuenta que uno dice, ay, la cosa está más cara, pero ¿cuán más cara? Y se puede evidenciar, o sea, hay evidencia para uno decir, mira, a lo largo, en 30 años, lo que era una tirada de hormigón costaba tanto y ahora tanto, o sea, y eso, lo más es que hay evidencia, ¿verdad? Sí. O sea, que uno toma, o sea, investiga con una fuente. Claro. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando remodelaron la capilla que está al lado de Fortaleza, del convento que está al lado de Fortaleza. Esa capilla fue diseñada por Martínez y Lázaro y los planos están aquí. Y en un reportaje de periódico leí de que cada vitral que tuvieron que poner costó $25,000 cada uno. Y yo busqué entonces en la obra de Martínez y Lázaro. ¿Cuánto costaron? $25 cada vitral. Le faltaron 3 ceritos. 3 ceros. Y digo, mano, pero esto es increíble, el cambio de 1920 a hoy día. Exacto. Y entonces uno pues no es cuestión de curiosidad nada más, sino que tú vas viendo cómo ha ido evolucionando la economía de un país, los cambios económicos mundiales, ¿no? No, y que estamos sujetos, ¿verdad?, a una materia prima, que como era antes, si la había o no aquí, era local o se importaba. Claro. Entonces ese tipo de análisis son los que, ¿verdad?, resultan interesantes también. Sí. Así que... Yo creo que sí. Y eso lo que dio pie y ha dado pie, no solamente de que el archivo sea un depósito y que esté al servicio solamente de un estudiantado o de un profesorado, sino también es un centro de investigación. Claro. Y es un centro de investigación que hemos tenido gente aquí de Derecho, de la Facultad de Derecho, hemos tenido gente de naturales, de empresas. Sí, de otras disciplinas que vienen acá a estudiar, ¿verdad? De alguna manera las relacionan con la disciplina nuestra de arquitectura. Sí. O sea, que ya no es arquitectura de Puerto Rico, del Caribe, sino que también es interdisciplinario la manera como se puede accesar el material que hay aquí en el archivo. Yo creo que eso es bien importante y fomentar que se continúe investigando. De nuevo, yo pienso que aquí hay que investigar, por lo menos investigar para publicar y divulgar la obra arquitectónica de Puerto Rico. Para mí es esencial. O sea, yo sé que pues tenemos, ¿verdad?, muchos profesores investigadores, pero tiene que producirse para poder llegar y estar accesible a otras comunidades, que no se quede solamente en el gremio nuestro, sino que pueda divulgarse entre niños, entre jóvenes, entre una comunidad en general, ¿verdad? Que yo creo que para nosotros es un compromiso y es súper importante que conozcan de la arquitectura para protegerla también. O sea, para poder proteger tú tienes que conocer, valorar, ¿verdad? Querer la arquitectura. Y yo creo que eso se convierte en una prioridad, en que se investigue para que se divulgue. Y yo creo que ahí tocaste un punto de lo de protección y la protección del patrimonio. Yo creo que una de las cosas que yo creo que se ha contribuido a través del archivo fueron cursos dirigidos hacia la conservación. No quiero, ¿verdad? Pero el curso de estudios en Córcega, el programa de estudios en Córcega,
creó aquí en la escuela, ¿verdad? O recreó, porque hubo en algún momento cursos de documentación, cómo tú documentas edificios, cursos de teoría de la conservación, y se utilizaron, ¿verdad? Los planos de aquí, si uno iba a ver un edificio, a intervenir un edificio, o se intervinieron y se midieron edificios para aumentar el acervo del archivo, como por ejemplo la hacienda de Los Torres en Lares, ¿verdad? Que se midió en un curso. Exacto. Y así se midió la iglesia de Santa Teresita, se midió la iglesia de San Vicente de Paúl, un sinnúmero de otras estructuras que no existían planos, y ahora con esos dibujos pues se documentan. Y yo creo que también es bien importante reconocer que obviamente la obra arquitectónica es patrimonio, pero los documentos también se convierten en patrimonio. O sea, es patrimonio del país, y como tal pues también hay que, ¿verdad? que protegerlos y cuidarlos. Correcto. Y ahí pues por eso la función también del archivo. Correcto, yo creo que sí, como se había mencionado, o sea, para uno hacer investigación antes por lo menos cuando yo comencé aquí en la escuela como profesor, yo tenía que ir como un picaflor, ¿verdad? Yendo a distintos sitios a ver si conseguía alguna información. Y al traerlas acá, gracias a donaciones que hicieron oficinas privadas de arquitectos, pues ya uno tenía un lugar donde se conservan, se le daba toda la protección archivística posible, con control de clima, con cuidado, con limpieza, etcétera, y eso pudo facilitar investigaciones mismas que ha hecho el archivo, ¿verdad? Y concentrarlas en lo bueno también es concentrarlas en un solo espacio, o sea, eso que tú hacías antes de tener que ir a distintos lugares, espacios, archivos, o inclusive a oficinas o dueños originales, o sea, y yo creo que ese también es parte de la misión de la CUPUR, pero es bien importante que también que el público general, ¿verdad?, sepa que pueden utilizar el archivo como, ¿verdad?, como un espacio, como un depósito, y que saben y se asegura que estando aquí se protege y que estando aquí también se facilita su divulgación. Claro. Entonces ahí es casi que una invitación que debemos de hacer, ¿verdad?, a las oficinas de arquitectos, de ingenieros, que piensen que si la oficina va a cerrar o lo que fuera, que pueden, ¿verdad?, depositar aquí planos y documentos que resultan, ¿verdad?, valiosos para la disciplina y para el país. Sí, definitivamente, y una de las cosas que uno aprende es que nada... O sea, todo tiene valor. Exacto. No hay nada que sea insignificante. Exacto. O sea, en cuestiones de documentos, papeles, que si un boceto, que si que yo descarté y no lo usé, pero todo eso es parte de un proceso de pensamiento, ¿verdad? Que también es importante conocer. Exacto. ¿Verdad? Esa manera. Igual, obra arquitectónica, a veces pensamos que no es significativa, pero resulta que es parte de, ¿verdad? Y resulta que sí que es importante, o sea que también hay que considerar eso, o sea, no es que sea una obra monumental por la escala o por el costo, sino pues es importante tiene significado por otras razones, que también, ¿verdad? Pues vale la pena pues considerar, ¿verdad? Y decir, mira, sí, vamos a hacer la donación a la CUPUR porque, mira, tiene cierta relevancia. Decana, le pregunto, en el caso de la línea de la conservación patrimonial, o sea, la conservación de los edificios históricos, ¿la escuela hay algún plan, algún proyecto que la escuela esté dirigida a que los estudiantes hagan o completen unos cursos para que sean convalidados, tal vez aquí en la escuela, que se haga una maestría en conservación, o fuera del país? ¿Hay como que una línea en presente o a futuro que la escuela se quiera mover a eso? Hay, por una parte, aquí el profesor, ¿verdad?, sometió hace muchos años una propuesta para una maestría y esa se utilizó como base, ¿verdad? Pero sí hay una propuesta de una maestría en conservación. Pero lo que hicimos fue que por lo compleja que podía resultar, nos adelantamos e hicimos una certificación en conservación, que es a nivel graduado, bueno, que está abierta también para profesionales, que esa es la dualidad que va a tener la propuesta. Es una certificación en conservación patrimonial, de verdad, y es de 15 créditos a nivel graduado, y lo estamos haciendo con la Universidad de Sevilla.
una maestría en línea, bueno, parcialmente en línea, ¿verdad? Porque hay un ejercicio práctico que es sumamente importante ¿verdad? En la secuencia curricular, pero sí, se está creando esa maestría en conservación y está abierta o va a estar abierta no solamente a arquitectos, sino a disciplinas también que estén relacionadas, historiadores, ingenieros. Eso es como un equipo. Sí, y eso es bien importante, porque ahora hay que pensar en equipo, ¿verdad? O sea, ya el arquitecto no es la estrella necesariamente, aunque sí puede orquestar, ¿verdad? Lo que es el grupo, lo podría hacer, porque tiene un conocimiento general que nos da la disciplina, pero tenemos que vernos como grupo, como que formamos parte de un grupo interdisciplinario y que cada uno aporta, ¿ves? Entonces, en ese espíritu es que esa certificación también se creó. Y por eso es que está abierta a profesionales de otras disciplinas. Muy bien. Muy interesante, decana. Gracias por compartir este tiempito con nosotros acá, desde acá del archivo. El triunfo de la escuela es el triunfo del archivo y viceversa, así que cuente con el archivo para todos esos proyectos definitivamente. Doctor Briboni, gracias como siempre por sus comentarios y preguntas. Y a ustedes los vemos en otro podcast aquí desde el Archivo de Arquitectura y Construcción. Hasta luego.